mucho hablar sobre mi experiencia, sino que, como mismo tú dijiste, te toca. Y yo a diario vivo esa vida de celebrar que cada persona tiene una manera de ver y de sentir, igual que como si fuera un espejo. Y eso es lo que realmente para mí es el poeta. Cuando llega y le puede conmoverla, usted se siente que es parte de eso. Entonces, yo así me siento, como que estoy llegando a mi edad a lograr esa meta de tocar a la persona firmemente en ese tipo de catarsis que se llama en la tragedia, ¿no? Y es cuando veo muchas personas que normalmente yo escribo en Facebook, ¿verdad? Tengo una página que se llama Coloquio de Escritores Hispanoamericanos, donde comparto poesía y todas las diferentes obras que se escriban. Entonces a diario veo que escriben, como alguien mencionó a Yenet, que Yenet Tineo, yo tengo el prólogo del libro mío que se llama El olor de la palabra rota. Ella fue la que lo escribió. Y bien, pues me siento que estoy dando un paso hacia la madurez, porque a pesar de tener una conexión con todos mis poemarios, desde que empecé en el 2010 a publicar con uno que no está ahí, ¿verdad? Que se llama Solo de Pasión, Soledades y Otras Ausencias, que lo estoy reescribiendo para publicarlo ahora en verano y que espero compartirlo luego, ¿verdad? A partir de ahí, que es un poemario donde hay algunas diferentes personalidades que están en él inmersas, porque la poesía no surge en mí desde lo abstracto, ¿verdad? Sino desde los sentimientos mismos, de las experiencias de la vida y de las anécdotas que yo he tenido en los pasajes de mi vida. Por eso se llama Donde no habita el olvido. Donde habita el olvido, el recuerdo, perdón. El recuerdo, porque el recuerdo en realidad son esas diferentes situaciones que permanecen en la conciencia y no se borran. Ustedes no han escuchado que dicen, yo perdono pero no olvido. Entonces eso es parte de eso. Gracias. ¿Y para qué haces poesía? Ajá, esa pregunta yo sabía que tú me lo ibas a hacer. Y entonces conseguí en mis lecturas de un libro de Octavio Paz que me compromete a leer esto y te va a contestar esto. Esto lo escribió Octavio Paz en su libro La dialéctica de escribir. Y esto va a contestar tu pregunta porque es lo que yo pienso, lo que yo siento. He escrito y escribo movida por los impulsos contrarios, para penetrar en mí y para huir de mí, por amor a la vida y para vengarme de ella, por ansia de comunicación y de comunión, y para ganarme unos centavos, eso en el caso mío no ha pasado, para preservar el gesto de una persona amada y para conversar con un desconocido, por deseos de perfección y para desahogarme, para detener instantes y para echarlos a volar. En suma, para vivir y para sobrevivir. Porque estoy vivo todavía, escribo estas líneas. ¿Sobreviviré? No lo sé. Ni me importa. El ansia de supervivencia es tal vez una locura, pero es una locura ingénita, común, inextinguible. Eso escribo, por eso escribo. Yo te diría a ti, si fuéramos a conversar, que eso es algo que es un reto, ¿verdad? Porque no todo el mundo se expone sus sentimientos. Pero es lo que a mí me hace libre. Creo que cada quien debe buscar en esa mirada interior lo que tiene y sacarlo a relucir en el momento dado. Y si un estudiante te preguntara qué hay que hacer para ser poeta, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que para ser poeta, eso no es que se nace, como le dije, es una comunión con usted mismo, una sinceridad, pero también necesita uno de mucha lectura para poder llegar a tener una buena poesía, porque no es lo mismo decir, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, el beso que me dio mi madre, lo guardo en el corazón. Es un poemita de niño, ¿verdad? Pero que está escrito con rima, ¿verdad? Pero no es la misma rima de volverán las oscuras golondrinas de su balcón, sus nidos a colgar, y otra vez con el ala, que también es un poema de Becker,
hay una rima y hay una serie de cosas que se consideran que son importantes para la poesía. Y en este caso la poesía que yo escribo no es una poesía que tiene rima, pero sí tiene musicalidad, ¿verdad? Pero eso también se logra hablando, no tiene que ser en este tipo de trabajo de género. Preguntas, comentarios que tengan los que están aquí compartiendo esta mañana. ¿Qué otros poetas han influido en tu trabajo? Hay tantos poetas hispanoamericanos, sobre todo Octavio Paz, es uno que Neruda, Onetti, Benedetti, que te hablaba de ahorita que es un poeta que no se conoce mucho la poesía, Cortázar, me encanta Cortázar, y poesía hispanoamericana de mujeres, Julia de Burgos, entre otras, ¿verdad? Porque no tengo ahora muchos poetas que podría estar hablando toda la mañana, porque yo tengo poetas de la vanguardia, como Logro, Corotiza, Xavier Villaurrutia. Todos esos son mis poetas, que yo por lo general de ellos he aprendido la musicalidad y aparte de eso, las metáforas que utilizan. Entonces, uno no se puede sentar y que la musa le vino, eso yo no creo, yo no sé en el caso tuyo, ¿verdad? Pero los trabajos, los poemas que ustedes ven ahí están trabajados no por lo que yo piense, no, yo puedo sentir los sentimientos y ponerlo en papel, pero después tengo que buscar la manera de manejar eso con las cosas que yo tengo dentro. ¿Cómo lo digo? Esa forma, eso tiene que ver con lo que tú lees el poema. O sea que yo no creo poemas que se hagan de la noche a la mañana. Puede ser que salgan bien, ¿verdad? Sí, quisiera preguntarle a qué edad creó su primer poema. Bueno, no te voy a hablar de edad porque pero posiblemente yo empecé en una edad temprana porque yo tenía como 20 años cuando yo escribí unos poemas para el primero en mi vida del que me enamoré. Y me frustró de una manera tal que yo no sé, pero era una pareja, ¿verdad? Era mi esposo. Y yo escribí un poema para él, se lo leí cuando llegó, pero no era un poema de este tipo, sino un poema de amor. Pero él le parece que no supo captar lo que decía el poema y me frustró. Y no volví a cerrar la página y no volví a escribir. En 10 años que no empecé a escribir poemas. Precisamente yo no empecé a escribir poemas, sino cuentos. Un día yo quería ser escritora, pero fíjense cómo son las cosas. Nosotros podemos pensar ser escritores y vamos a estudiar literatura. Y cuando estudiamos literatura nos encontramos con muchísima literatura que no nos gusta, pero hay que leerla. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted termina de escribir, de aprender y ese proceso de maestría, doctorado, usted no tiene que ser, para ser escritor, no tiene que ser poeta, no tiene que ir a la academia. Entonces usted termina siendo profesor, que no tiene que ver nada con esto, ¿no? Es un trabajo